Buenos días. En nombre de la familia parroquial de San Martín de Porres, extendemos una cordial bienvenida a todos los que nos visitan en el día de hoy. Les agradecemos la oportunidad de compartir juntos esta Eucaristía y para que nuestro espíritu se llene de amor familiar, saludemos a todos los que están a nuestro alrededor. Al prepararnos para escuchar la palabra de Dios y celebrar el sacramento de su amor, por favor apagar sus teléfonos celulares. Muchas gracias. Hoy celebramos el 24º domingo del tiempo ordinario. Esta Eucaristía será ofrecida por Lorenza Odilia Bermúdez, Hugo Ledesma, por la salud de Santos Flores Valencia. El celebrante de nuestra liturgia es el Padre Joaquín Rodríguez. Cantando la alegría de vivir, lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos, amemos los caminos al Señor. Venid, entremos todos dando gracias, venid, cantemos todos al Señor. Gritemos a la roca que nos salva, cantemos la alabanza a nuestro Dios, cantando la alegría de vivir, lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este domingo, después de haber meditado el domingo pasado sobre la corrección fraterna, un ministerio y una vocación difíciles de cumplir, pero necesarios en las relaciones humanas, sobre todo en lo que es la familia cristiana, ¿verdad? En la iglesia. Hoy el Señor nos enseña acerca del perdón, el perdón de las ofensas en toda circunstancia. Si ese perdón lo practicásemos todos con insistencia, la mayoría de los problemas, por no decir que todos, de las relaciones humanas no existirían o se resolverían en la primera etapa, ¿verdad? Con mucha facilidad. Cuando uno está entrenado en una virtud, que la convierte en una actitud constante, hace naturalmente lo que al principio parece muy, muy difícil y casi como contra natura, que no lo es. Pero nuestra naturaleza humana está herida por el pecado, aunque Cristo haya muerto por nosotros, sigue con su deficiencia, ¿no? Genética, espiritual. Y a veces lo que debía ser connatural, según nuestra fe, lo tenemos que llamar con un esfuerzo. Y en este caso parece que lo es, porque el Señor nos puso como condición del perdón que pedimos, el que hemos dado ya, lo cual nos indica la importancia de esta realidad, de esta acción y decisión nuestra. Jesús nos lo va a ilustrar hoy con una parábola que conocemos bien y que por ser parábola queda abierta siempre, no solamente a interpretaciones nuevas, sino sobre todo para circunstancias nuevas. Cuando escuchamos un texto del Evangelio en nuestra niñez, a veces casi no nos dice nada, y si acaso nos lo explican con una razón, y esa es la que tenemos, como algo que memorizamos. Según vamos viviendo,
le vamos encontrando su razón y vamos viendo su eficacia porque nos van apareciendo situaciones, vamos viviendo experiencias y así hasta que envejecemos y más y encontramos más aplicaciones a la misma enseñanza que por ser palabra de Dios es infinita y siempre es liberadora, siempre nos sana. Con ese espíritu vamos a pedirle al Señor hoy que nos perdone nuestros pecados para poder participar con un corazón libre de esta celebración del domingo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Míranos, oh Dios, creador y guía de todas las cosas, y concédenos servirte de todo corazón, para que percibamos el fruto de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura de hoy está tomada del libro del Eclesiástico, uno de los libros sapienciales, de los textos de sabiduría conservados en griego, en la Biblia griega de la traducción de los 70. Estos textos han sido escritos muy cercanos en el tiempo a Jesucristo, unos 100 o 100 algo años antes de Jesucristo. Y en él podemos ver hoy cómo ese mandato de Dios de perdonar las ofensas no apareció por primera vez cuando Jesús predicó, sino que venía desde muy antes. El pueblo de Israel había recibido por la ley, por los profetas, en los salmos y en los libros de meditación, en los libros sapienciales, enseñanzas acerca de esta acción
tan necesaria para el que quiere vivir según Dios. Lectura del libro del Eclesiástico. Otras dos cosas abominables son la cólera y el rencor. Ambas son propias del pecador. Perdona los errores de tu prójimo, y así, cuando lo pidas, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre tiene rencor a otro, ¿cómo puede pedir a Dios su curación? Un hombre no tiene compasión de sus semejantes y suplica por el perdón de sus faltas. El que no es sino carne guarda rencor. ¿Quién le perdonará sus pecados? Acuérdate de tu fin y deja de odiar. Ten presente la hora de tu muerte y la corrupción del sepulcro, y cumple los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor al prójimo. Acuérdate de la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso, Compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. lento a la ira y rico en clemencia. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. En la vida y en la muerte somos del Señor, nos dice San Pablo hoy, un breve texto tomado de su carta, epístola a los Romanos. No vivimos para nosotros, sino para Dios, para Cristo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, en realidad ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Y tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor, pues Cristo murió y resucitó para ser Señor, tanto de vivos como de muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio que vamos a escuchar, en un lenguaje muy propio de los hebreos de su tiempo, de la mentalidad, tanto desde el punto de vista religioso como legal, Jesucristo nos enseña que hay que perdonar siempre. Ante una religión de números y restrictiva, de prohibiciones, el cristianismo, o sea, la religión de los que seguimos a Cristo, es una religión
de iniciativas y por lo tanto de libertad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y les propuso esta parábola. Se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos, todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La semana que viene, creo que vamos a escuchar la parábola de los trabajadores en la viña, los que recibieron un denario por el jornal. Quiere decir que un denario, una moneda de plata, era un jornal justo. Más bien parece que era más que justo, ¿no? No era el sueldo mínimo. Un talento era una moneda de oro. Ya se podrán imaginar la diferencia entre 10,000 talentos y 100 denarios. Un obrero que gana al día lo que más o menos al día va a gastar, quizás ahorra poquito a poco para tener para casos de emergencia. 100 denarios, o sea, 100 sueldos, 100 jornales, no los puede conseguir de sopetón. Posiblemente nunca. Si ya los debió, ¿cómo lo va a pagar? A no ser que se saque la lotería. Pero en aquel tiempo no existía la lotería. Así que eso no estaba en cuestión. Era muy difícil que se lo pudiera pagar a su deudor.
Pero era el salario de más de 3 meses de trabajo, trabajando todos los días. Pero 10.000 talentos serían millones, ¿no? Hay mucha gente que tiene billones y trillones no, pero billones, miles de millones. Han hecho negocios, han jugado la bolsa, han ganado, han perdido, han ganado más y han seguido ganando. Algunos lo usan para el bien, otros para el mal. Pero una persona que trabaja para ganarse el pan de cada día, aunque sea un trabajito bueno, si se endeuda de una manera que debe millones, nunca lo va a poder pagar. De modo que cuando en la parábola, estamos hablando de una ficción, el servidor aquel se arroja a los pies del Señor, del Rey, y le dice, ten piedad, yo te lo pagaré. Él le está prometiendo algo imposible, aunque tenga buena voluntad. Pero compadecido de la situación del otro, si lo vende y vende a toda su familia y a todas sus cosas que estaban en las leyes de aquel tiempo y sus propiedades, así todo no se lo cobraba. Y le hacía la vida un infierno a esa familia para el resto de sus vidas. De modo que el Rey o el Señor tuvo piedad. No olvidemos que esa es la imagen con la que Jesús nos va a hablar después del Padre. A quien se lo debemos todo. Y le debemos una deuda que nunca podríamos haber pagado si Cristo no hubiese muerto por nuestros pecados. Esa es la comparación. La comparación es muy exagerada. O sea, si buscamos la lógica de la parábola, decimos, no, esto no vale porque nadie, o sea, un simple empleado no se puede empeñar en eso. Sencillamente nadie más le va a prestar después que deba un mes de trabajo. Bueno, eso no está en nuestra lógica. Pero la parábola es un ejemplo, es una historia ejemplar, y en imagen dicha por un oriental, ¿no? La exageración de las distancias que hay entre deber 10.000 talentos y 100 denarios, dos personas de la misma categoría, dos empleados, dos siervos, campesinos. Bueno, es lo que hace el contraste. Uno se humilla mucho y consigue, y en lugar de salir alegre y estar dispuesto a regalarlo todo y a perdonar a todo el mundo y a olvidarse de cualquier ofensa porque él le han devuelto la vida, agarra por el cuello a uno que es igualito que él. O sea, él debía comprender la situación de su compañero, que le debía una cantidad que él sabía no le podía pagar, por lo menos en un tiempo corto, y él se le había perdonado tanto que tenía que sentirse rico, porque la misericordia nos hace ricos. Y por eso es que cuando lo llama de vuelta, el Señor le dice, siervo malvado. O sea, parece que lo condena por su maldad. Toda tu deuda te la perdoné porque me lo pediste, simplemente me lo pediste. Y tú no eres capaz de tratar igual a tu compañero como yo hice contigo, con algo mucho menor. Y al final dice Jesús, así, mi Padre tratará a los que no perdonan de corazón a su hermano. Quiere decir que el perdón está en la raíz y en el corazón de nuestra vida cristiana. No tenemos otra. Por eso está en el Padre Nuestro, como una condición incluso. Perdona nuestras ofensas, me está ahí atrás, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Antes decíamos en otro tipo de traducción, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cambiaron la traducción no para traicionar el sentido, sino para hacerlo más amplio. Cuando pensamos en deudas, pensamos en dinero, lo que yo debo, y a veces uno debe no por malicia. Entonces quisieron los traductores nuevos que pensáramos más en lo que es el pecado, que es todo tipo de deuda, todo lo que debemos a otro en respeto, en amor, en fidelidad, en justicia.
en sinceridad, en no andar engañando, poniendo trampas, maldiciendo, calumniando, porque eso es un daño peor que quemarle la casa a alguien, ¿no? Peor. Le quitas todo. Jesucristo quiere que imitemos al Padre. O sea, y cuando lo hacemos, entra en nosotros la divinidad. Nos hacemos divinos. Recordemos que San Pablo llamaba a los cristianos de sus comunidades, las que él había fundado, ustedes los santos, ¿no? Ustedes los santos. ¿Por qué? Porque son templos del Espíritu Santo, están bautizados. No estaba diciendo San Pablo que ya todos estaban con el arito en la cabeza, ¿no? Y las alitas, ¿no? Como representamos nosotros a los santos en el cielo. No estaba diciendo que no cometían ningún pecado. Estaba diciendo que ya su condición era de santos y que tenían que honrarla con sus acciones, actitudes, acciones, obras, pensamientos, sentimientos, con todo su ser. Como nos manda el primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Así igual al prójimo. Que hay prójimo que parece no merecerlo, eso es su problema. El mío es hacerle el bien y perdonarlo. Que mi sentimiento todavía no me acompaña en el perdón, pero por alguna parte tenemos que empezar. El Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, que es un gran maestro en los niveles más altos de la teología sobre todo, se preocupó mucho en su tiempo de papado, como lo había hecho antes como profesor, como obispo, como cardenal, encargado de la pureza de la doctrina de la fe en la Iglesia, encargado por Juan Pablo II, era como su mano derecha. Se preocupó mucho de instruirnos en estos dos ámbitos, fe y razón. Eso no lo inventó él ni lo descubrió él. Siempre ha estado en la enseñanza de la Iglesia y en el ideario, en el pensamiento de los maestros de doctrina, de los doctores de la Iglesia, etc. Siempre. Pero que es muy necesario recordarlo en nuestra época, en el que muchas personas piensan que pueden separar las dos cosas. Y vengo a la iglesia a pedirle al Señor, me derrito, y cuando salgo afuera me comporto como el siervo de la parábola. Cojo a cualquiera por el cuello, o digo cualquier disparate, o no tengo un compromiso social de acuerdo a mi fe, no defiendo la verdad de Dios, no honro la vida, no la defiendo, no pongo las bases para una sociedad mejor, de acuerdo a Dios, no de acuerdo a políticas, a partidos. Esas son cosas que tenemos que pensar, porque vivimos una época muy complicada, ¿verdad? Para enterarnos de cómo fue una noticia tenemos que andar como ventiladores, porque si vemos una sola cosa, nos enteramos de una parte, o sea, no de la verdad. La verdad es completa o no lo es. Así que tenemos que ser más listos todavía. Pero si tenemos la buena intención de hacerlo, lo logramos. Dios nos ayuda, Dios nos guía, Dios nos ilumina. Fe y razón. La fe no es irracional, es razonable. No es producto de nuestra razón. Aunque la Iglesia tiene una disciplina filosófica que se llama la teodicea, que nos enseña que por la razón, bien guiada, o sea, con buena intención, podemos llegar al conocimiento de Dios como ser supremo, creador de todo. Todo lo que es de revelación, y especialmente lo que nos reveló Jesucristo, eso lo sabemos por la fe, solamente. Pero si la fe no se asienta
en una razón formada está siempre cogida con alfileres. ¿eh? Se oxida el alfiler y se va al diablo. Siempre está pegada con saliva. Tenemos que solidificar nuestra fe con todas las herramientas posibles. Por supuesto, la razón no es la única, ni siquiera la primera. La primera es la práctica de las obras buenas, de las obras de misericordia. Por lo tanto, si la verdadera sede de esa razón no está en el corazón, o sea, en la conciencia, se va, o nunca ha estado. No podemos salir y comportarnos de una manera y entrar y ser otra persona. Tenemos que ser la misma persona en todas las circunstancias. Y no olvidemos, el perdón es crucial. Por eso empezamos la misa pidiendo perdón por nuestros pecados. Para que Dios nos purifique y para que la palabra llegue a nosotros con un corazón libre, no torturado por una pena que está ahí y que no hemos logrado sanar. El perdonado a lo mejor todavía no se ha perdonado, posiblemente ni siquiera ha pedido perdón, a lo mejor no tiene conciencia del mal que hizo, o tiene la conciencia tan dañada que ya está bloqueado por sus propios males. Pero yo me libero en la línea de Dios, que pudiendo condenarnos y destruirnos, ha decidido optar por nosotros, porque Él nos creó y nos ama y nos ha hecho hijos. Queridos hermanos, vamos a proclamar todos unidos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios es compasivo y misericordioso y siempre está dispuesto a perdonar y bendecir a sus hijos. Oremos pues con fe por nosotros y por todo el mundo. Nuestra respuesta será: escúchanos, Señor, y ten piedad. Para que, viviendo para el Señor, la Iglesia sea signo permanente y vivo de su fidelidad, oremos. Para que la Iglesia sea el lugar de la misericordia, de la acogida y del perdón incondicional para todos, oremos. Para que los países ricos ayuden al desarrollo de los países más desfavorecidos, oremos. Escúchanos, Señor, y ten piedad. Para que la gracia de Dios destierre de los corazones el odio, la venganza, la corrupción y el resentimiento, oremos. Escúchanos, Señor, y ten piedad.
para que los que hoy mueran dejen este mundo en paz y entren en la gloria del cielo. Oremos. Escúchanos, Señor, y ten piedad. Para que el Señor nos dé un corazón como el suyo, manso, humilde y siempre dispuesto a perdonar. Oremos. Escúchanos, Señor, y ten piedad. Oremos en silencio, presentándole al Señor esas intenciones que todos hemos traído a esta Eucaristía. Oremos también por aquellos a quienes se encomiendan a nuestra intercesión. Oremos por los cristianos perseguidos, sobre todo en Nigeria, en China, en todos los lugares donde los cristianos son perseguidos a muerte. Oremos por las personas que van a sufrir de nuevo un huracán en la costa del Golfo. Démosle gracias a Dios, orando también, porque nos ha preservado de ellos este año. Por todas esas intenciones, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, y ten piedad. Señor, y ten piedad. Escucha, Señor, las súplicas de tus hijos. Infúndenos tu misericordia y haz que unidos a ti demos testimonio del amor verdadero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En este momento, los ministros de hospitalidad recogerán nuestra contribución semanal que le ofrecemos a nuestro Señor. Por favor, seamos generosos. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injura tu perdón, Señor, donde haya duda Maestro, ayúdame a nunca buscar. Seré consolado sino consolar. Seré entendido sino entender. Ser amado sino yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar. Seré consolado sino consolar. Seré entendido sino entender. Ser amado sino yo amaré. Hazme un instrumento de tu paz. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Sé propicio a nuestra súplica, Señor, y recibe complacido estas ofrendas de tus siervos, para que la oblación que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos, y todavía en nuestro cuerpo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan, cada vez que bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas tú, hasta que vuelvas, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Lorenza Otilia y Hugo,
a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Cuando el pobre nadie tiene y aún reparte. Cuando un hombre pasa sed y agua nos da. Cuando el débil a su hermano fortalece. A Dios mismo en nuestro mismo caminar. Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando un hombre sufre y logra su consuelo, cuando espera y no se cansa de esperar, cuando amamos aunque el odio nos rodee, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando crece la alegría y nos inunda, cuando dice nuestros labios la verdad, cuando amamos el sentir de los sencillos, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando abunda el bien y llena los hogares, cuando un hombre donde hay guerra pone paz, cuando hermano le llamamos al hermano, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando el pobre nada tiene y aún reparte, cuando un hombre pasa sed y agua nos da, cuando el débil a su hermano fortalece, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Démosle gracias a Dios por esta Eucaristía celebrada y recibida en el sacramento de la comunión, y pidámosle por todas esas intenciones tan especiales que siempre ponemos en el altar, uniéndonos también a los hermanos que no han podido estar físicamente, pero que se unen a nosotros en esta celebración por los medios que, gracias a Dios, podemos comunicarnos.
Oremos. Te pedimos, Señor, que el fruto del don del cielo penetre en nuestros cuerpos y almas para que sea su efecto y no nuestro sentimiento el que prevalezca siempre en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. De vez en cuando vamos a tener una segunda colecta, cada vez que nos la pidan, específicas. Son, si ustedes no se han dado cuenta, yo las he contado, son como 14 al año. El mes junio nosotros hicimos un especial, todavía no empieza, hicimos un especial por el óvulo de San Pedro, Peter Spence, como se dice en inglés, que va para el Papa, para sus obras, que tiene muchas. Ahora nos volvieron a mandar esa, yo me imagino que es una equivocación, con una carta del arzobispo y todo, que pronto nos van a rectificar. De todas maneras, hay una colecta pendiente que salió en Zenit, las noticias católicas, que el Papa pedía que se hiciera hoy en toda la iglesia, porque mañana es la exaltación de la Santa Cruz y es la colecta que hacemos ordinariamente el Viernes Santo, que este año no tuvimos. La que se hace para Tierra Santa. ¿Se acuerdan? Cuando venimos a venerar la cruz, hacemos también una colecta para Tierra Santa de toda la vida. Yo me acuerdo cuando yo era niño aún que se hacía. Bueno, esa es la que vamos a hacer. En todo caso, para cualquiera de las dos, ustedes van a hacer lo mismo, ¿verdad? Esa es la que vamos a hacer, pero yo lo estoy motivando porque si alguien se acuerda que en junio hicimos una para esta misma razón, va a decir 2 veces. Así que yo supongo que fue un error. Lo que no es error es que hay una colecta especial hoy y va a ser para Tierra Santa. Que Dios los bendiga por su generosidad. Buenos días, hermanos. Una vez más, estamos disponiéndonos a salir a la calle, esta vez con un poquito más de sacrificio, con máscaras y con distanciamiento social, el próximo domingo 4 de octubre, de 2 de la tarde a 3, enseñando, diciendo, con nuestras bocas tapadas, pero con los carteles que digan no al crimen del aborto, no más crímenes a esos inocentes, por favor. Sé que estamos teniendo una época muy difícil, hagamos un sacrificio más. El domingo 4 de octubre, con máscaras, distanciamiento, yo llevo los carteles de 2 a 3 de la tarde en la US Juan y la 288. Que Dios nos bendiga y bendiga a todos esos niños que aún no han nacido. Gracias. Creo que esto es importante. Hay grupos que pretenden el poder que niegan, como lo han hecho los musulmanes, por ejemplo, el holocausto, algo tan evidente del siglo pasado, en el que fueron exterminados 6 millones de judíos y 10 millones de cristianos por los nazis, sin contar
los millones que murieron en la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Pues se ha ido tapando y más y más y más. Cuando Roe and Wade, en los años 70, eso ocurrió porque una persona, una mujer, claro, quería abortar y fue llevando su caso más lejos, hasta que llegó a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema hizo algo que está muy mal, porque eso no es constitucional. Ya ven que también la Corte Suprema de Estados Unidos falla. Eso no está en la Constitución ni directa, ni sobreentendidamente, ni indirectamente. Una Constitución que comienza diciendo que Dios le ha dado a los seres humanos unos derechos, que los tienen porque se los dio el Creador. No puede ser base para apoyar ese crimen. Pero al fin y al cabo fue liberado. Y ha seguido avanzando esa agenda hasta el punto que ahora se ha celebrado incluso en legislaturas estatales de Estados Unidos, con gritos y júbilos, el poder matar a los niños recién nacidos si en ese momento la madre decide que no lo quería tener. ¿No? Si fuéramos a aplicar la ley del talión, tendríamos que liquidar a toda la gente que participó en eso, incluyendo a la madre, lo cual eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es nuestra conversión. La mujer que logró ese fallo, que fue por encima de la opinión pública, de las legislaturas, de todo lo que es el camino de las leyes en Estados Unidos, y convirtió a los jueces, que no son eso, en legisladores, en hacedores de leyes. Ellos solo pueden interpretarlas. Después se arrepintió cuando vio el horror y se convirtió en una activista contra el aborto. Hoy era tarde. Y así han hecho varios médicos, no demasiados, pero unos cuantos notables que la prensa no aupa, después de años, a veces porque, claro que lo sabían, ¿cómo no lo van a saber? Pero vieron un sonograma mientras se hacía el aborto y se horrorizaron. No lo querían saber, pero en ese momento lo tuvieron que saber. Y al fin y al cabo les quedaba un resquicio de conciencia. Y hoy se ha convertido en una causa política, bochornosa y repugnante. Así que sí tenemos que manifestarnos, que convencer a nuestros seres queridos, vecinos, amigos, aunque no puedan ir a la manifestación, que lo tengan muy en cuenta a la hora de votar. Sé que hay católicos que van a votar a favor de los que apoyan el aborto porque lo manifiestan de algunas maneras. Piénsenlo, porque eso no es ser ni cristiano. Si usted piensa así, bórrese, porque no está con Dios. Y si no le gusta, tiene dos trabajos: ponerse bravo y quitarse, porque no tiene la razón. Creo que hay que hablar clarito en tiempos tan difíciles y tan delicados. Nosotros no inventamos esa opción. Y si que alguien quiere nuestro voto, tiene que defender nuestros derechos y nuestras opciones morales, que son justas, porque son los de la ley de Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Recuerden que van a salir ordenadamente por los dos costados, por la entrada, con la indicación de los sugieres, por favor. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados.
Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Como tú puedes orar, enojado con tu hermano, como tú puedes orar, enojado con tu hermano. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, sino que ha reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, sino que ha reconciliado.